Hola, a ver, si lo pensamos bien, la química es como un idioma universal. Tiene sus propias reglas, su propio vocabulario y permite que científicos de todo el mundo se entiendan a la perfección. En este repaso vamos a descifrar juntos ese código para que cualquiera pueda entender las historias que nos cuentan las moléculas. Fijaos en esto que es muy curioso. El H2O es agua, es vida. Pero una molécula que se le parece un montón, el H2S, es un gas tóxico. ¿Por qué una diferencia tan brutal? Pues la clave, como casi siempre, está en su nombre, en el lenguaje de la química. Cambias un solo átomo y cambia el nombre, la estructura y toda la identidad de la molécula. Esto demuestra por qué la nomenclatura es absolutamente vital. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Os cuento la ruta. Primero, nos meteremos con el código secreto, las reglas básicas. Luego, nos pondremos a construir palabras con compuestos de 2 elementos y frases con los de 3. Después, exploraremos el increíble mundo del carbono, el esqueleto de la vida, y acabaremos viendo cómo los grupos funcionales le dan a cada molécula su personalidad única. Venga, pues empezamos por la primera parte, el código secreto. Antes de ponernos a construir nada, necesitamos conocer el alfabeto y la gramática. Estas son las reglas básicas que lo sujetan todo en el lenguaje de la química. La fórmula química es, por así decirlo, la palabra fundamental. Nos dice qué letras, o sea, qué elementos, la forman y cuántas hay de cada una. Por ejemplo, H2O2 nos chiva que la molécula tiene 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Es como la receta exacta de esa molécula, ni más ni menos. Y ojito ahora, porque llega un concepto que es fundamental, el número de oxidación. Para entendernos, es como la carga que tiene un átomo cuando está dentro de un compuesto. Nos dice cómo se reparten los electrones cuando se enlazan. Y esto es súper importante para poder formular y nombrar las cosas bien. Perfecto. Con estas bases ya claras, vamos a meternos de lleno a formar nuestras primeras palabras químicas. Las más sencillas de todas son los compuestos binarios, que como su nombre indica, están formados por solo 2 elementos distintos. Y para contar cuántos átomos hay de cada cosa, usamos una especie de adjetivos de cantidad. Son prefijos. Mono para 1, di para 2, tri para 3 y así vamos. Son herramientas muy simples que nos permiten describir la fórmula sin dejar lugar a dudas. Mirad, vamos a coger un ejemplo que se ve muy fácil, el CS2. Está hecho con un átomo de carbono y 2 de azufre. Con esta molécula tan simple podemos explicar 2 maneras clave de nombrar los compuestos. Y aquí es donde se ve cómo funcionan los dos sistemas para nombrar esto. Si usamos prefijos, el CS2 es disulfuro de carbono. El di nos dice que hay 2 átomos de azufre. Fácil, ¿no? Pero con la nomenclatura de stock se llama sulfuro de carbono 4. Y ese número romano entre paréntesis, el 4, ¿qué significa? Pues es la clave. Nos está diciendo que el carbono está actuando con un número de oxidación de +4. Vale, ¿y cómo llegamos a la fórmula? Parece complicado, pero en realidad es un proceso bastante lógico, en 3 pasos. Primero, escribimos los símbolos. Segundo, ponemos sus números de oxidación encima. Y tercero, los intercambiamos y los ponemos como subíndices. Así nos aseguramos de que la carga total sea 0 y la molécula sea estable. Bueno, una vez que ya controlamos las palabras simples de 2 elementos, podemos empezar a formar frases un poco más complejas. Bienvenidos a los compuestos ternarios, los que se forman con 3 elementos distintos. Aquí la pieza clave en muchos de estos compuestos son los llamados iones poliatómicos. Son como grupitos de átomos que están tan bien unidos que se comportan como si fueran una sola pieza, con su propia carga eléctrica. El ejemplo más típico es el ion hidróxido, OH-, que es un oxígeno pegado a un hidrógeno que van siempre juntos como si fueran uno solo. Y en este ejemplo se ve perfecto. El cobre 2 nos dice que el cobre tiene una carga de +2. Cada grupo hidróxido, como vimos, tiene una carga de -1. Así que, para que todo quede en equilibrio, se necesitan 2 de esos grupos hidróxido para contrarrestar la carga del cobre. ¡Pum! Balance perfecto. Por eso la fórmula es CuOH2. Y ahora cambiamos de tercio completamente y nos metemos en un universo fascinante, la química orgánica. El rey indiscutible aquí es el carbono. Es el elemento que forma el esqueleto de todas las moléculas de la vida. Es que es alucinante la de estructuras que puede llegar a formar. En química orgánica, la primera pista para saber el nombre de una molécula es mirar cuántos carbonos tiene en su cadena principal. Y de nuevo usamos prefijos, pero esta vez son específicos para el carbono. Med si solo hay 1, eth si hay 2, prop para 3. Este prefijo es la base del nombre de casi cualquier molécula orgánica que nos encontremos. Pero ojo, no solo cuenta el número de carbonos. El tipo de enlace que hay entre ellos también es súper importante. Si todos los enlaces son sencillos, se llama alcano, y el nombre acaba en ano, como el pentano.
Pero si por ahí en medio aparece un enlace doble, ya es un alqueno, y el nombre tiene que acabar en eno, como en el pent 2-eno. Ese final del nombre nos cuenta una parte importantísima de la historia de la molécula. A ver, si hemos dicho que las cadenas de carbono son el esqueleto, los grupos funcionales vendrían a ser como los órganos. Son pequeños grupos de átomos que se enganchan a esa cadena y le dan a la molécula su identidad, su función, vamos, su personalidad química. Y esto es lo más importante. El grupo funcional lo es prácticamente todo. Es el que decide si una molécula va a ser un alcohol, un ácido como el del vinagre o un éster que huele a frutas. Es el centro de mando de la molécula, el que define cómo se va a comportar. A ver, un ejemplo que seguro que nos suena a todos. El grupo hidroxilo, el -OH. Si cogemos una cadena de 2 carbonos, que es el etano, y le enganchamos este grupo, el nombre cambia. Le quitamos la O del final al etano y le ponemos el sufijo ol. Y así, de etano pasamos a etanol. Exacto, el alcohol de las bebidas. El nombre nos lo dice todo, su estructura y su función. Claro, la pregunta es, ¿y qué pasa si una molécula tiene varios de estos grupos a la vez? Pues la química, que es muy ordenada, tiene una lista de prioridades. Por ejemplo, un ácido carboxílico siempre va a tener más prioridad que un alcohol. El que está más arriba en la lista, el más importante, es el que manda y le da el apellido, el sufijo principal al nombre de la molécula. Y al final, todo esto nos permite llegar a nombrar moléculas que parecen imposibles, como esta. Aquí se mezclan todas las reglas que hemos ido viendo, la longitud de la cadena, cuál es el grupo funcional principal, dónde están los otros grupos. El nombre puede parecer un trabalenguas, pero en realidad no es un trabalenguas sin sentido, sino que es un mapa súper detallado de cómo es esa molécula. Así que hemos hecho un viaje desde 2 simples átomos pegados hasta estas arquitecturas tan complejas que forman la vida. Cada nombre químico no es solo una etiqueta, es una historia entera condensada, un mapa de la molécula. Conociendo las reglas de este lenguaje, es posible leer todas esas historias. La pregunta ahora es, ¿qué otras historias están ahí fuera, en el lenguaje de las moléculas, esperando a que las descifremos?